El cuento infantil La princesa y el caballero comienza así. Una bella princesa con rizos escarlata aparentemente ardientes y un caballero de pelo rubio que se enamoró de ella. La princesa respondió al caballero suplicante de amor que si él podía esperar bajo su balcón durante 100 días y 100 noches, ella creería en su amor y se casaría con él. Al oír estas palabras, el caballero se arrodilló ante su balcón, y aunque cayera nieve o lloviera, permaneció inmóvil en su lugar. Pero cuando habían transcurrido 99 días, exactamente un día antes de la fecha acordada, el caballero se levantó por primera vez, dio media vuelta y desapareció en el denso bosque de la parte trasera del castillo. Y así terminó la historia de la princesa y el caballero, dejando tras de sí muchas preguntas. Si volvieron a verse, si la princesa le amaba, ¿por qué el caballero abandonó a la princesa sin esperar un solo día? Cruzándose de brazos, la editora Marian miró con desdicha a su empleada. Parecía completamente indiferente a esta historia. Sin embargo, a la protagonista le preocupaba que los lectores siguieran esperando la continuación de la historia. La supervisora apenas reaccionó ante la indignación de su protegida. El editor se dirigió a Cordelia Gray, preguntándole si entendía por qué esta pésima novela, durante 20 años, seguía vendiéndose como rosquillas. La chica sugirió que la razón podría haber sido la interesante trama. Sin embargo, la supervisora refutó esta teoría, diciendo que los lectores solo se interesaban por la historia porque terminaba con un signo de interrogación. A los lectores les intrigaba que la historia de la chica y el caballero quedara inconclusa. Nadie quiere saber la continuación de la historia en la que la princesa seguía al caballero, pero la protagonista discutía con esto porque seguía queriendo conocer el final de la historia. Cuando su madre le leía este cuento de hadas a la niña, estaba tan fascinada e interesada en saber por qué se había ido el caballero y si se habían vuelto a encontrar que no podía dormir en toda la noche a causa de sus fantasías. Era por estos recuerdos del pasado que Cordelia Gray estaba aquí rodeada de libros. Sin embargo, el supervisor no podía entender por qué la chica estaba tan obsesionada con este trabajo. Cordelia había protestado hasta el final. Después de todo, esta historia romántica era un éxito de ventas. Sin embargo, el editor afirmó que lo único romántico de la historia era el autor fallecido. Una maravilla de un solo éxito: el escritor fallecido. De hecho, en los círculos editoriales se denomina así a los escritores que se hacen famosos gracias a su único éxito. Golpeando la mesa con la mano, Cordelia prometió que, aunque el autor hubiera muerto, la historia generaría buenas ventas. La chica insistió en que este libro era de verdad. Sonriendo, la editora preguntó a la protagonista dónde había aprendido a hablar así de los libros. Para empezar, Cordelia había sugerido publicar la continuación en formato electrónico, ya que no costaba tanto dinero como la versión impresa. Parecía que así la chica conseguía convencer a su jefa, porque ésta decidió transigir. La editora Marian le dijo a Cordelia que si quería hacer este trabajo, tendría que trabajar también en sus proyectos actuales. Agradeciendo a su jefa, la chica dijo que, incluso con este libro, seguiría al mismo ritmo para cumplir con sus obligaciones principales. A la jefa le pareció gracioso, porque incluso sin este cuento infantil, su empleada seguía trabajando en sus proyectos. Cordelia asentía con entusiasmo a cada palabra que oía. Sin embargo, al cabo de un rato, la chica se dio cuenta de que tal iniciativa no era en principio la mejor idea. La protagonista se distrajo al enterarse de que Gray le había escrito una carta. A la chica le sorprendió que a él le gustara tanto escribir a mano. La carta decía que el remitente no tenía número de teléfono ni correo electrónico. Esto desanimó mucho a Cordelia. Resultó que tampoco tenía domicilio. Releyendo la carta, la muchacha estaba cada vez más sorprendida por lo anticuado de aquel hombre. Era difícil creer en la existencia de gente así hoy en día. Bromeando, uno de los compañeros de trabajo, que se llamaba Garrett, dijo que aquel hombre vivía en los cuentos de hadas. Bromeando,
El empleado le dijo a Cordelia que podía acompañarla y ser un escudo seguro para ella. La chica se negó educadamente, diciendo que lo haría fuera del horario de trabajo. El colega siguió bromeando con Cordelia, mientras ella se quejaba de sus circunstancias. Sin embargo, en lugar de utilizar el teléfono, la escritora decidió dejarle el manuscrito al apuesto empleado de su tienda de antigüedades favorita. Tal cosa le pareció romántica a Cordelia, aunque su compañera de trabajo siguió burlándose de las circunstancias. Llamando la atención de los demás empleados, Garrett siguió riéndose de las acciones de la protagonista. La chica dijo que solo deseaba poder pensar de forma más optimista al respecto. Sin embargo, Cordelia seguía siendo igual de perezosa para hacer tales recados. No obstante, en realidad estaba emocionada, pues deseaba ver ese manuscrito a buen recaudo en una tienda de antigüedades. Algo así se parecía mucho a la búsqueda de un tesoro. Así que nada más terminar el día, con una sonrisa en la cara, la chica se dirigió al lugar en busca de su objetivo. A la niña le gustaban mucho los plátanos del camino, pues parecía como si la saludaran. Finalmente, la protagonista encontró el lugar. Una vez dentro, saludó cortésmente a la empleada. La chica empezó a dudar tras ver al empleado. Se trataba de un hombre rubio de ojos azules bastante apuesto. Al saludar a la desconocida, iluminó el local con una sonrisa. En opinión de Cordelia, se mirara por donde se mirara, aquel joven era excesivamente guapo. No fue hasta que se dirigió a ella por su nombre que la muchacha volvió en sí. El radiante joven preguntó a la protagonista si tenía curiosidad por saber cómo sabía su nombre. Entonces le confesó que sabía de antemano que había llegado una chica pelirroja increíblemente hermosa. El chico se presentó, haciéndose llamar Liam. Cordelia seguía sintiéndose incómoda por su atención. Confundida, la chica volvió a presentarse. Cordelia no entendía por qué repetía lo mismo como una tonta. Para no avergonzar más a la visitante, Liam empezó a buscar el libro original. La chica dijo que el chico no debía tener prisa. Sin embargo, en ese mismo momento, el joven encontró el libro. Cordelia se sintió avergonzada porque se metía en situaciones incómodas muy a menudo. Liam le entregó el libro a la chica, pero ella no quiso salir de la tienda tan rápidamente. Cordelia pensó que debía decir algo. En cualquier caso, la protagonista no tuvo tiempo de decir nada, porque otro cliente entró en la tienda al mismo tiempo. Liam se ofreció a echar un vistazo a la tienda mientras tanto, porque no quería que ella se marchara tan deprisa. La chica sonrió amablemente, aunque pensó que aunque empezaran a echarla de aquí, seguiría quedándose. El joven era bastante discreto con sus clientes. Parecía hecho para este tipo de trabajo. La chica le observaba con interés. En algún momento incluso le pareció que parecía un auténtico príncipe de cuentos de hadas, y puede que incluso un elfo. Cordelia incluso quiso hacerle una foto. Seguramente, si no fuera por la ley de privacidad, le habría encantado capturar su bella imagen. Al pasar junto a la chica, la compradora afirmó que a una empleada con una cara así era muy difícil negarle una compra. Sonriendo, Cordelia dijo que no merecía la pena gastarse mucho dinero por poder disfrutar de su cara más a menudo. La compradora se rió y elogió a la chica por su resistencia. Finalmente, cuando la compradora terminó sus compras, Liam pudo volver con Cordelia. Le preguntó si tenía tiempo para echar un vistazo a la tienda. La muchacha dijo que sí con torpeza. Todavía le costaba volver en sí. Liam se ofreció a dejar que Cordelia eligiera un artículo gratis, ya que quería agradecerle que hubiera venido hasta aquí. La protagonista declinó cortésmente. De repente, el chico le declaró a la chica que si no cogía nada, le dolería en el corazón. La chica, con sus últimas fuerzas, intentó contenerse para no decirle accidentalmente al joven que le gustaría llevárselo. Entonces el joven se ofreció a elegir un regalo para ella. Le pareció que algo de precio moderado, fácil de guardar, pequeño y ligero serviría. Liam le entregó a Cordelia una pequeña caja. La muchacha se sorprendió por semejante regalo. Resultó ser una caja de discos. Era perfecta para guardar libros y cartas. La protagonista sugirió que la cosa se conservaba de alrededor de la dinastía Tudor.
Liam estuvo de acuerdo, añadiendo también que el objeto podría haberles llegado de otro mundo, por ejemplo. La chica aceptó agradecida el regalo. El joven siguió insistiendo en que tenía propiedades mágicas. Liam admitió que la caja era un camino hacia otro mundo. La niña dijo que, aunque creaba cuentos de hadas, era una lástima que no estuviera tan loca como para creérselo. El joven solo se rió como respuesta. Agradeciéndole, Cordelia se dirigió hacia la salida, pero Liam detuvo a la muchacha, dirigiéndose a ella por su nombre. Le dijo que si por alguna razón la chica lo estaba pasando mal, debería intentar escribir una carta y meterla en el buzón, porque tal vez alguien podría contestarla. Al volver a casa, la niña miró su adquisición con interés. La cosa, sorprendentemente, encajaba muy bien en su interior. Después de limpiar el escritorio, Cordelia tuvo la sensación de que al menos había algo que valía la pena hacer detrás de él. Revisando su bandeja de entrada, la muchacha notó que Garrett le había escrito. Se preguntó si Cordelia habría conseguido encontrar el manuscrito. La protagonista también se fijó en una carta de sus superiores, que decía que mañana la chica tendría que informar sobre el manuscrito. La muchacha se tranquilizó pensando que la lectura no le quitaría mucho tiempo. La princesa había viajado por todas partes en busca del príncipe, y con ello había desaparecido el único sucesor de la familia Gisoten. El rey Alfredo ha traspasado el trono a su hija Adelaide, su prima. La muchacha asume los derechos al trono, se casa con el duque, da a luz a una hija, Cecilia, y a un hijo, Archie, y, educándolos, gobierna el país. Así, después de mucho tiempo, un día, en la parte occidental del bosque, se descubre una pequeña cabaña, olvidada por todos, y junto a ella hay una tumba con los nombres de la princesa y el caballero escritos en ella. También cuelga de ella un cuadro de una princesa, un caballero y un hijo muy parecido a ellos, al que abrazan y con el que ríen felices. El antiguo rey Alfredo, ya anciano, quiere encontrar al único hijo que le queda después de la princesa, su nieto. Al igual que la verdadera reina Adelaida, quiere encontrarlo y devolver el trono al verdadero heredero. El hijo de Adelaida, el príncipe Archie, suspira y dice que por todos los medios deben encontrarlo antes que Cecilia, pues si la prepotente muchacha lo encuentra primero, lo matará inmediatamente. Pensativa, Cordelia comenzó a tomar notas, en las que intentaba describir todos sus pensamientos sobre esta obra. Al terminar, la chica le sugirió que tal vez estaba viendo el libro con demasiado realismo. La protagonista no quiso enviar comentarios negativos, por lo que decidió dejarlos un tiempo antes de corregir sus notas. Antes de irse a la cama, la chica pensó en que si la falta de conexión entre la primera y la segunda parte se desarrollara un poco, daría lugar a una historia bastante rica. A la muchacha le pareció que esta noche tendría un buen sueño. Sin embargo, la mañana había empezado de forma abominable, ya que el manuscrito había desaparecido de la caja. Por más que Cordelia lo buscaba, seguía sin encontrarlo. La protagonista estaba desesperada, ya que no conseguía averiguar dónde podía haber perdido el manuscrito. Suponiendo que estaba equivocada, la chica examinó insistentemente la caja. De repente, la chica se percató de que había una carta sobre su escritorio. Su autor se dirigía a un intruso desconocido. Estaba indignado porque la chica había irrumpido en su habitación y se había atrevido a dejar semejante escrito en su buzón. Tras agradecerle el cumplido sobre su aspecto, admiró sinceramente su valentía. El autor de la carta aceptó diciendo que, en lugar de hacer cosas importantes, se entretenía todo el día. Pensó que era la mejor manera de disfrutar de su nueva felicidad. Le complacía conocer a alguien capaz de burlarse agradablemente de las diferencias en su forma de estar contento con la vida, así que esta vez decidió hacer la vista gorda ante lo sucedido. El joven declaró que se había caracterizado por su constancia desde que tenía 5 años. El palacio de Arley, la clara mañana del 6º día del verde y brillante mes de 1314. Archie Albert,
hijo de un rey increíblemente bondadoso y hermano menor de una veleidosa hermana villana. Por supuesto, el protagonista se tomó la carta como una broma bastante inapropiada y tonta. Además, aquel día estaba lejos de ser una tontería. Los jefes regañaron a la chica. Era inevitable, por supuesto, ya que había perdido el manuscrito. El redactor jefe dijo que hay situaciones en las que los escritores cambian de opinión. Sin embargo, en su opinión, era Cordelia quien tenía la culpa en esta situación. Por eso, durante el trabajo, la chica llegó a escribir una carta a Liam en la que expresaba todo su descontento. Cordelia supuso que la autora había pedido que le devolvieran el material, por lo que el empleado de la tienda de antigüedades se coló en su casa y se llevó todos los manuscritos. La muchacha no podía entender cómo el desconocido había conseguido colarse en su habitación si ella duerme con tanta sensibilidad que puede despertarse incluso por el ruido del agua al caer. Al recordar el hermoso aspecto del joven, la muchacha incluso se quedó inmóvil durante un breve instante. A Cordelia no le sorprendió que un hombre con semejante aspecto fuera capaz de hipnotizarla sin problemas. La protagonista decidió dirigirse a la tienda de antigüedades para escuchar la excusa que se le ocurriría a Liam. Tras saludar, la chica entró en el local. Sin embargo, dentro no había ningún joven. En su lugar había una mujer de mediana edad. Cordelia pidió a la empleada que llamara a un trabajador muy guapo al que había comprado una caja aquí ayer. El rostro de la mujer mostró una evidente incomprensión, ya que en esta tienda solo trabajaba un hombre. La empleada llamó a un tal Patrick. Un joven de aspecto muy mediocre salió de la trastienda y miró interrogadoramente a la clienta. Cordelia dijo que no era él, pues el joven de ayer era muy guapo. Sin embargo, la empleada dijo que la chica se equivocaba, pues Patrick era el único hombre que trabajaba en la tienda. La chica siguió discutiendo, pues solo había visitado la tienda de antigüedades ayer. La empleada sugirió que Cordelia podría haberse confundido de fecha. La protagonista preguntó a la mujer si era la dueña de la tienda. La empleada dijo que sí lo era, por lo que si ella no sabía algo, era poco probable que los demás empleados lo supieran. Cordelia se sintió aún más confusa. Cuando llegó a casa, la muchacha se tumbó cansada en una silla. Le parecía que toda la búsqueda había sido en vano. ¿Podría este joven ser realmente un elfo? Cordelia trató de alejar esos pensamientos de ella, porque aunque él tenía una apariencia inhumanamente hermosa, seguía siendo una tontería pensar en algo así. De pronto, la muchacha recordó la caja que estaba sobre su escritorio. Tal vez podría haber algo en su interior. La protagonista se preguntó si una cosa así podría estar realmente dotada de propiedades mágicas. Cordelia empezó a examinar la caja. Sin embargo, por muchas vueltas que le diera, parecía bastante ordinaria. No parecía tener nada especial. De repente, la muchacha recordó que Liam le había dicho que describiera sus problemas en una carta y que la metiera en la caja. Cordelia se dio cuenta de que la carta que había recibido aquella mañana había sido escrita por Liam en un arrebato de ira. La muchacha puso la carta en la caja abierta, donde inmediatamente desapareció por arte de magia. Caminando por el castillo, el príncipe Archie discutía la fría mirada que le dirigía su hermana Cecilia. De repente, el apuesto joven se dio cuenta de que había aparecido una nueva carta en su buzón. Escuchemos la historia de Archie Albert. Aquella mañana se despertó tras una buena noche de sueño, como siempre hacía, y en la caja que ocupa una parte de su escritorio, descubrió algo que no había estado allí antes. El príncipe Archie se divertía mucho leyendo el manuscrito que, según creía, se había dejado allí mientras dormía. Se rió, pues si hubiera llegado a oídos de Cecilia, el autor ya habría sido detenido por insultar a la familia real. Dio a describir brevemente sus sentimientos acerca de esta interesante broma y lo guardó en la caja. Le pareció que alguien quería burlarse de él con estas cartas. No era de extrañar, pues ya le habían dicho que esta caja era un objeto mágico y tal vez incluso maldito. Así eran las cosas.
Le pareció una broma insólita e ingeniosa, hasta que empezó a recibir cada vez más mensajes humorísticos. El príncipe Archie se sorprendió de la frecuencia con que recibía cartas. Le parecía que los criados estaban mal de la cabeza, pues el escritorio estaba justo al lado de su cama. Entonces el joven pensó que realmente se podía aplicar magia al buzón. Decidió enviar una carta para probar las propiedades de este objeto mágico. Archie quedó impresionado, pues tras introducir el sobre en su interior, este comenzó a desaparecer mágicamente. Entonces el joven dirigió su atención al manuscrito que yacía en un rincón de su escritorio. Ahora empezaba a pensar que las cosas eran mucho más serias de lo que podían parecerle a primera vista. Aunque el príncipe no podía creer todo lo que estaba escrito, decidió sacar algunas conclusiones tras la siguiente respuesta que recibiera. Aún así, la situación le parecía de lo más entretenida, así que esperó impaciente a que llegara la respuesta a su carta. Cordelia apenas podía creer lo que estaba leyendo. En la carta, el príncipe afirmaba que su criada se había vuelto loca si se atrevía a poner la mesa junto a la cama. Tal disposición le parecía incongruente. La muchacha discrepaba rotundamente de la opinión del joven, porque, en su opinión, la mesa, situada junto a la cama, es la base de los cimientos del interior. En una carta, el príncipe Archie escribió a Cordelia que viven en habitaciones diferentes, pero comparten un objeto para dos. La protagonista estaba de acuerdo con esto. No podía haber entrado en la habitación por la noche, coger el manuscrito y pasar desapercibido después de todo eso. Si visualizas el tamaño de la habitación del protagonista, parece casi imposible. Archie le preguntó a la chica de la carta si la caja de su escritorio podía ser del mismo tamaño que la de ella. De ser así, tendría que ser una caja de madera oscura, decorada con incrustaciones doradas y un adorno de 2 líneas entrelazadas en el centro. Cordelia se aseguró de que sus ataúdes fueran idénticos. La muchacha recordó cómo la carta había empezado a desaparecer en esta caja mágica. El príncipe Archie preguntó a la muchacha quién era y cómo había llegado esta caja a sus manos. El joven también mencionó el hecho de que había robado la suya de un monasterio. Estaba muy interesado en el manuscrito que le habían enviado. No podía entender cómo el autor conocía la vida de la familia real hasta el más mínimo detalle. Cordelia pensó que su interlocutor hablaba como un verdadero príncipe. Al final de la carta, el joven añadió que la muchacha escondía en ella su increíble y profunda perspicacia. El príncipe confirmó que vivía sin ningún esfuerzo y que solo confiaba en su buena apariencia. El muchacho prometió hacer una introspección más seria. La noche del 6º día del mes verde claro, 1314, releyendo las cartas en el palacio de Arley Archie Albert William. La protagonista no podía creer que un personaje de un cuento infantil le estuviera escribiendo cartas. La niña recordó las palabras de su madre, que decía que fuera del lugar donde viven hay un mundo completamente distinto. Por lo tanto, según su madre, no hay que pensar que todo lo que se describe en los cuentos de hadas son tonterías. Ahora todo esto empezó a cobrar un significado nuevo, completamente distinto. La protagonista decidió que merecía la pena escribir algo en respuesta. La carta comenzaba con un saludo, en el que la muchacha se autodenominaba intrusa del palacio de Arley. Cordelia se disculpó cortésmente por la narración demasiado cruda de las cartas, ya que en aquel momento estaba un poco fuera de sí. La muchacha no estaba muy segura de qué más debía escribir. Tal vez debería haber compartido los detalles de la obtención de la caja, o haber hablado de lo guapo que era Liam. Aún así, Cordelia decidió no hacer hincapié en la apariencia del joven, ya que no quería que surgieran más malentendidos. La protagonista decidió mentir sobre su edad en la carta. Fingiendo ser una anciana, la chica prometió vigilar la caja hasta que le devolvieran el manuscrito. Terminada la parte principal de la carta, la muchacha añadió también que el arreglo de la casa lo hacía ella y no sus criados. Al final, Cordelia agradeció al joven la luz de dejar la mesa a 10 pasos de la cama. La noche del 6 de junio,
desde una habitación del tamaño de 3 pasos grandes, Cordelia. La mañana de la protagonista fue bastante caótica, ya que llegó tarde al trabajo. Sin embargo, aunque la chica tenía prisa, se quedó brevemente para volver a comprobar el buzón. Por desgracia, esta vez no había ninguna carta dentro. Al volver a casa después del trabajo, Cordelia se sentó en su escritorio a primera hora. Empezó a escribir al príncipe, pues le molestaba que no le hubiera contestado. La muchacha dijo que sería conveniente que algo como un despertador sonara cada vez que llegara una carta al buzón mágico. La muchacha, descontenta, escribió al príncipe por tener que ir a trabajar sin manuscrito otra vez ese día. Cordelia se quejó, pues había provocado que el redactor jefe casi la matara en el trabajo. Sin embargo, la chica apenas había aguantado la semana. ¿Qué pasaría si las cosas seguían así? El príncipe le debía la devolución del manuscrito lo antes posible. De repente, Cordelia se dio cuenta de que había llegado a su bandeja de entrada un correo electrónico sobre Garrett. Su colega trató de calmarla y le aseguró que sin duda encontraría el manuscrito desaparecido si limpiaba su piso. Después de eso, Garrett le preguntó a Cordelia si quería almorzar con él mañana. La protagonista no entendía por qué debían almorzar juntos cuando ya se veían en el trabajo casi todos los días. Además, ella ya le había invitado a comer. La chica le estaba agradecida por haber distraído al redactor jefe durante todo el día de hoy. Sin embargo, Cordelia decidió rechazar a su colega porque ahora estaba ocupada. La chica había esperado hasta el final que el manuscrito apareciera mañana después de despertarse, pero por desgracia, la caja seguía vacía. A la chica le molestaba el hecho de que el príncipe Archie hubiera recibido las cartas, pero nunca contestara. La protagonista sugirió que podría haber un nuevo intruso en sus aposentos, o que el príncipe estaba demasiado ocupado con bailes y otros entretenimientos reales. Cordelia se enfadó porque el joven nunca se tomó la molestia de devolverle el manuscrito. Esta vez, el príncipe sí respondió. Sin embargo, en lugar de devolver el manuscrito, sugirió a la muchacha que esperara un poco más. Cordelia empezó a arder de ira. Tratando de expresar su ira de la forma más vívida posible, continuó escribiendo sin piedad línea por línea. La muchacha ordenó al príncipe que leyera su carta y le contestara inmediatamente. El príncipe Archie quería contestar, pero como Cordelia no paraba de enviar cartas, no sabía a cuál contestar primero. El joven incluso se saltó la recepción real para escribir una respuesta a su interlocutora invisible. Con cada nueva correspondencia, Cordelia y Archie se volvían más y más interesantes porque se interrumpían mutuamente. No era ningún secreto que tal comunicación divertía a ambos. En su nueva carta, el príncipe decidió decirle a la muchacha que el mes verde claro de Winsoten era el 6º mes del año. Al parecer, tanto Cordelia como Archie tienen el mismo cambio de estación, porque la chica antes también firmó el mes de partida como el 6º en su carta. Rodeado de verdor, Winsoten estaba ahora ocupado preparándose para los bailes y las cacerías de zorros. Llamando a las puertas, el príncipe Archie entró en una de las habitaciones. Su madre preguntó al joven qué le pasaba. Entonces el príncipe preguntó si se le permitiría ir a la escuela del monasterio de Leteo durante un tiempo. Deseándole un buen viaje, la madre dejó marchar gustosa a su hijo. Desde su más tierna infancia, Archie había evitado el estudio, así que si le decía a su madre que llevaría un libro en la mano, ella sin duda accedería. Por esta razón, el príncipe pasó 2 días de camino al monasterio, debido a lo cual no pudo contestar adecuadamente a la carta que recibió. Pero el joven también estaba muy interesado en el manuscrito. Le costaba creer que fuera posible tener una descripción tan exacta y parecida de lo que ocurría en la familia real de Winsoten, porque no se trataba de algunos héroes del libro, sino de su familia real. El príncipe hizo una pausa, recordando las palabras de Cordelia cuando escribió sobre cómo no le convenía pensar en las cosas. Era una afirmación con la que el joven estaba de acuerdo. Sin embargo,
el príncipe decidió compartir una conclusión a la que había llegado tras una reflexión superficial. Le parecía que el escritor Selin debía ser un mago capaz de viajar entre dos mundos. Si era así, nada de esto parecía tan extraño. Además, este escritor realmente escribe novelas. Para empezar, el príncipe decidió aclarar que su madre no es prima de la princesa Edwina. Lo cierto es que desde pequeñas vivieron como hermanas. Además, la princesa Edwina tuvo un prometido. Se llamaba Charles Wellesley y perseguía constantemente a la madre del príncipe. Era el padre de Archie. Después de que el prometido de Edwina hiciera tal cosa, ella no tuvo más remedio que contemplar la declaración de amor hecha por el caballero. Se dice que la madre del príncipe Archie aconsejó a la princesa. Fue ella quien sugirió que se ordenara al caballero hacer algo sin sentido, pero al mismo tiempo duro y agonizante, como esperar bajo el balcón durante 100 días, limitándose a admirar el rostro de la princesa. Si aguanta, entonces sus sentimientos son realmente serios. Por eso, la madre del príncipe Archie se siente ahora culpable de lo ocurrido y lo lamenta mucho. En cualquier caso, como se le escapó un punto tan importante, el joven se atrevió a suponer que la persona que escribió este texto no vivía en el palacio real. Aunque al príncipe tal cosa le pareció indignante, decidió hacer la vista gorda. Por lo tanto, el joven decidió que enviaría el manuscrito en cuanto regresara al castillo. En efecto, el príncipe había pensado así hasta ayer. Sin embargo, todo cambió al día siguiente. El desprevenido príncipe decidió dar un paseo matutino para que su caballo mordisqueara un poco de hierba fresca. Archie supuso que su caballo debía de tener muchas ganas de respirar aire fresco. Así que, tras prometer a uno de los empleados de la escuela del monasterio que volvería para la cena, el príncipe se marchó. El joven se dio cuenta de que el caballo le había conducido a un lugar desconocido. Era una pequeña mansión en el bosque. Allí estaban enterrados Edwina Grey y su caballero Arthur Rainer Sellingillen. El príncipe se sintió muy confuso al saber a quién pertenecía exactamente la casa. Antes de entrar en la cabaña, Archie se preguntó si habría alguien dentro, aunque a primera vista no había señales de la presencia de nadie en el edificio. Cuando el joven observó la estancia, se dio cuenta de que parecía haber sido abandonada recientemente. Tras ver la foto de los familiares de la casa, Archie se sintió muy confuso. Por lo tanto, tomó la decisión de alejarse de su esencia y sumirse en profundos pensamientos. El príncipe no podía entender qué estaba pasando realmente y quién era el escritor Selin que había creado este manuscrito. Disculpándose, el joven dijo que hasta que no se resolviera este misterio, le sería difícil devolver los escritos, pues había decidido ser juicioso por primera vez en mucho tiempo. Cordelia, comprendiendo su preocupación en la carta, prometió que intentaría averiguar algo. Sin embargo, necesitaba el manuscrito para ello. La muchacha añadió que esta condición era obligatoria, porque sin este manuscrito podría quedarse sin trabajo, y entonces sería difícil ayudar al príncipe. El protagonista preguntó si alguien más sabía que se había encontrado la tumba de la princesa y el caballero, a lo que el príncipe respondió que solo él y el director de la escuela del monasterio de Beder tenían esa información. El anciano miró emocionado la tumba. Al recordar a la princesa Edwina, Beder comenzó a derramar amargas lágrimas. El príncipe no pudo callar al anciano durante mucho tiempo. Sin embargo, al príncipe le resultaba difícil comprender por qué había encontrado tan fácilmente algo que nadie había podido descubrir en 20 años. Parecía que todo iba según el plan descrito en el manuscrito de Selin. El joven de la carta preguntó a Cordelia si se había visto obligado a encontrar a aquel niño como aquel príncipe Archie del manuscrito. Al despertar, la protagonista descubrió el manuscrito en una caja. La chica se sintió muy animada, porque eso significaba que a partir de mañana el editor ya no la regañaría. Ahora, sin embargo, Cordelia debía ayudar al príncipe, pues había hecho una promesa.
La muchacha estaba segura de que, en este caso, la recopilación de descripciones de personajes sería un ayudante indispensable para ella. Tras analizar todos los datos, la muchacha llegó a la conclusión de que era imposible dejar que los acontecimientos se desarrollaran según la trama del libro. Para empezar, durante algún tiempo el príncipe Archie debía mantener en secreto el hecho de que había descubierto la cabaña de la princesa y el caballero. Si el anterior rey y la reina Adelaida se enteran de la existencia del niño, sin duda decidirán otorgarle el trono. Todo esto sucedería delante de los ojos de Cecilia. El príncipe Archie ha demostrado constantemente con todas sus acciones que no es su rival en la lucha por el trono. Por lo tanto, Cecilia estaba feliz de tomar todos los asuntos sobre sus hombros. Sin embargo, ¿qué pasaría si le dijeran que le diera el trono a un chico pelirrojo que apareció de repente? Seguramente se enfadaría como una loca y después buscaría a ese niño y se desharía de él. El antiguo rey y la reina Adelaida no pueden estar tan centrados en ese niño. El príncipe Archie es un hombre que huye a algún lugar cada temporada de caza solo para evitar matar a algún zorro. Si Cecilia decide matar a ese chico pelirrojo, lo más probable es que su hermano intente detenerla. Pero Cecilia es mucho más reflexiva y cuidadosa de lo que él pueda imaginar. Si de repente Archie decide impedir que su hermana lleve a cabo su plan, no hay ninguna garantía de que ella no quiera devolvérsela. Por eso, el protagonista decide escribir inmediatamente una carta al príncipe, porque está en juego no solo el destino de la princesa niña, sino también su vida. Por lo tanto, las acciones de mañana del príncipe serán increíblemente importantes. Después de todo, Archie seguramente se dio cuenta de que era mucho más rentable ser el primero en hablar sobre lo que inevitablemente se descubriría en el futuro. El joven debe comunicar a su madre el descubrimiento de la tumba de la princesa, pero antes debe reunirse definitivamente con Cecilia. El protagonista cree que el príncipe debe contar a su hermana el descubrimiento de la cabaña donde vivían el caballero y la princesa, así como la existencia de su hijo. Al oír esto, Cecilia imagina inmediatamente lo que la amenaza. El príncipe Archie escribió a la muchacha que empezaba a interesarse por su colección de descripciones de personajes. Aunque estuvo tentado de pedir a la muchacha que se la enseñara durante un tiempo, el joven supuso que solo podría continuar con su vida despreocupada si nunca llegaba a su conocimiento. El príncipe también decide bromear, diciendo que no le gustaría que se utilizaran palabras tópicas para describir su aspecto, como por ejemplo una cara bonita. De hecho, Cecilia se muestra condescendiente con el príncipe, no porque le esté haciendo la pelota, sino por su bello rostro. A continuación, Cordelia comparte con el príncipe la descripción que hace de él en 3 párrafos. La muchacha también mencionó en broma su increíble belleza. Ahora el joven comprendía cómo se sentía la muchacha al responderle de esa manera. También le pareció injusto al príncipe que la chica supiera casi todo sobre su vida. Quería que Cordelia le contara algo sobre sí misma. A la chica le pareció un poco extraña esta petición. Sin embargo, estaba claro que el príncipe era el que más la atraía. Como era de esperar, Cordelia también quiso contar algo sobre sí misma. Entonces, la protagonista contó que es la editora más corriente de una editorial sin ningún acontecimiento interesante en su vida. Su padre murió cuando ella era pequeña, así que nunca tuvo la oportunidad de conocerlo. También ha pasado mucho tiempo desde la muerte de su madre, así que la chica intenta alejar su tristeza con la ayuda de los libros. La niña también añadía en su carta la suposición de que si la situación se pone mínimamente seria, el príncipe Archie empieza a carcajearse o a cambiar de tema. Con suficiencia, la chica preguntó cómo iba a actuar el príncipe esta vez. Al joven le molestó bastante que la chica le tratara como a un niño. Sin embargo, la convenció de que tenía la intención de tomar una decisión seria sobre sus futuras acciones. Archie le dijo que, si hacía lo que pensaba, podría volver a necesitar los manuscritos.
El príncipe también prometió devolver todos los papeles una vez que hubiera reescrito una copia del cuento para sí mismo. Deseó poder contarle la historia a su madre. Si ella pudiera ver lo felices que vivían en el bosque la princesa Edwina y el caballero, podría liberarse por fin de la culpa que la había perseguido durante años. Por supuesto, el príncipe podría haberlo contado todo verbalmente, pero entonces su madre habría tenido que escuchar sus bromas mientras hablaba de un tema muy importante. Este hábito no es adecuado para alguien que quiere convencer a la reina Winsothen. Afortunadamente, Cordelia no tuvo necesidad de reescribir, ya que su mundo disponía de una caja mágica negra llamada fotocopiadora. Si uno lo pensaba así, la muchacha había vivido los últimos días sin apartar los ojos de la caja. Le preocupaba de verdad saber si el príncipe Archie disfrutaba de la correspondencia tanto como ella. En su siguiente carta, el príncipe confesó que, debido a que había empezado a pasar demasiado tiempo sentado frente a la caja, esperando una nueva carta, poco a poco su grácil cuello se estaba volviendo como el de un ciervo. El joven bromeó, preguntando a la muchacha si se preocuparía si supiera que se acercaba la temporada de caza del ciervo. Mientras paseaba por la ciudad, la chica notó que aparecía una notificación en su teléfono. Garrett ofreció a la chica quedar para discutir si había conseguido encontrar el manuscrito. La protagonista respondió a su colega sin mucha iniciativa. El chico se sintió ofendido por tal respuesta, porque en realidad había estado observando a la chica de reojo todo este tiempo. Garrett sintió lástima por la chica, porque en su día libre se veía obligada a pasearse con expresión decaída e imprimir algo. Cordelia empezó a mirar a su alrededor, tratando de encontrar a su colega con la mirada. Entonces la chica se dio cuenta de que durante todo ese tiempo, Garrett había estado en el restaurante de enfrente, de donde ella se encontraba. Sin embargo, a la protagonista no le interesaba ese encuentro. Por lo tanto, en lugar de pasar tiempo con Garrett, la chica dijo que estaba ocupada y siguió con sus asuntos. Al volver a casa, Cordelia se dirigió inmediatamente a la caja para enviar el manuscrito copiado. El príncipe Archie dio las gracias a la muchacha por el manuscrito y le deseó buenas noches. Cordelia también le deseó buenos sueños. Sin embargo, en la carta siguiente, el joven le preguntó por qué la chica, en lugar de dormir, seguía mirando la caja y esperando la carta. Sin embargo, la protagonista también sentía bastante curiosidad por saber por qué el príncipe seguía escribiéndole cartas a una hora tan tardía. Archie confesó que no quería que Cordelia se disgustara cuando viera la caja vacía. La muchacha había estado tan absorta en su correspondencia que se había quedado dormida en la mesa. Dirigiendo su mirada a la caja, se dio cuenta de que algo extraño había aparecido en ella. En ella había un libro. En su siguiente mensaje, el príncipe Archie supuso que la muchacha ya estaba dormida, por lo que se alegró de que la caja no hiciera ningún ruido cuando llegaron las cartas. El príncipe le dijo a la niña que si el aspecto de este libro no satisfacía sus criterios, en ese caso podría fundir el oro o diseñar uno propio. Además, Cordelia podría construir una casita si seguía con las gemas pegadas a la portada. El joven quería que la niña tuviera recuerdos de él. Aunque este libro no era tan práctico y fácil como un libro creado con una caja gris, Archie quería que Cordelia lo considerara un pequeño precio a pagar por un ejemplar de un amigo por correspondencia. La protagonista estaba encantada con el regalo que había recibido. La niña estaba sorprendida porque no sabía que el príncipe pudiera crear libros tan bonitos. Aunque debido al hecho de que la entrega de la caja mágica tardó algún tiempo, parece destartalada y da la impresión de que se va a deshacer con solo tocarla. A la muchacha le pareció que el libro mostraba la belleza del tiempo impresa en él. Ahora, a los ojos de Cordelia, Archie resultaba aún más misterioso. Sin embargo, al tomar el cuento entre sus manos, la muchacha se dio cuenta de que era el mismo libro que su madre le había leído de niña. ¿Podría ser que el autor de este libro, al igual que Cordelia, hubiera recibido la caja mágica y transmitido estos cuentos a alguien? O tal vez se trate de que los cuentos populares de distintos países son muy parecidos.
Al día siguiente, la protagonista llegó al trabajo con el libro. Garrett se interesó enseguida por saber dónde había encontrado la chica un hallazgo tan interesante. El redactor jefe también se interesó por el libro. La chica, perpleja, no entendía por qué todos estaban tan interesados en este cuento. El jefe empezó a preguntar a Cordelia dónde había comprado el libro y cuánto había pagado por él. Ella aseguró a su pupila que era el original. La protagonista empezó a mentir sobre haber comprado el libro en una tienda de antigüedades de Portobello. La editora siguió interrogando a la chica. Incluso remitió a Cordelia a un tasador. La protagonista consiguió escabullirse a duras penas de su jefa. Por fin la chica pudo disfrutar de su libro. Me pregunto qué dinastía nombraría el tasador al ver este libro. Si era siquiera posible tasar una belleza tan increíble. De todas formas, la chica no iba a fundir el oro ni a vender el libro. Después de todo, era demasiado hermoso para eso. Cordelia le prometió al príncipe Archie que guardaría este magnífico regalo en su habitación. A juzgar por el hecho de que Marian seguía sin poder calmarse y llamaba por el libro, tal vez algún día aparecerían los villanos de la organización de tasación y robarían el hermoso regalo. Como decía Agatha Christie, no hay forma de detener a alguien que quiere recomendarte un libro. El príncipe aconsejó y envió un libro de su autoría, así que la protagonista también decidió regalarle 3 hermosas obras. El primer libro es una novela policíaca, cuyo título es el mismo que el apodo del caballo de Archie, Sherlock. El segundo es la obra Macbeth, creada por el genial escritor Shakespeare. Y el último es una increíble historia de amor que en un instante puede cautivar tanto que el lector se olvide de dormir. Cumbres borrascosas. Cordelia esperaba que los libros fueran del gusto del príncipe Archie. Terminada la caja, la muchacha se puso a hacer sus tareas domésticas. Al cabo de un rato, sin embargo, se distrajo cuando Garrett empezó a escribirle de nuevo. El chico le pedía a Cordelia algunas recomendaciones de libros. Tampoco le importaba que la chica se acercara a la librería en la que se encontraba. La protagonista ignoraba a propósito a su colega. No le gustaba que le pidiera que le recomendara libros. Al fin y al cabo, a él mismo se le daban mucho mejor. Pensando en el príncipe, la chica supuso que tal vez ahora estuviera ocupado leyendo Cumbres borrascosas. Resultó que, en efecto, Archie lo había leído, pero le pareció que era la historia de amor más cruel que jamás había oído. Por el hecho de que Cordelia le hubiera enviado un libro tan interesante, el joven le ofreció millones y miles de millones de besos, porque lo que más le gustaban eran las obras con semejante argumento. El príncipe preguntó a la protagonista si alguna vez había experimentado sentimientos parecidos al amor de Heathcliff y Cathy. Cordelia se alegró de que el príncipe también pudiera enterarse de su alocada historia de amor. Por desgracia, la muchacha no tenía nada que responder a la pregunta de si alguna vez había experimentado algo parecido. Todas sus relaciones eran tan malas que resultaba incluso deprimente. Aunque había estado enamorada unas cuantas veces, en cuanto se convertía en algo mutuo, esa persona dejaba inmediatamente de gustarle. La madre de la protagonista siempre decía que una vez ella también pensó que nunca tendría un hombre que quisiera compartir su amor con ella. Pero entonces apareció el padre de Cordelia. Su madre le aseguró a la niña que algún día conocería a alguien que le llenaría el corazón hasta los topes. No pasaba nada si le disgustaban un poco los hombres hasta entonces. Aunque Cordelia no era una niña especialmente obediente, estas palabras quedaron claramente grabadas en su corazón. Terminando su carta, la muchacha pidió al príncipe que le respondiera en cuanto tuviera asuntos importantes que atender. Tomando el calendario en sus manos, la protagonista lo miró sorprendida, pues resultaba que mañana tendría que recibir manuscritos del escritor N. Selin. Al saludar al joven, la chica se preguntó si estaría bien. Esperaba que todo marchara sobre ruedas. Cordelia presumió de que mañana recibiría el manuscrito original. La muchacha preguntó al príncipe si había leído el libro regalado. La protagonista quería conocer mejor sus preferencias literarias. Al día siguiente,
Siguiendo el ejemplo de Cordelia, el príncipe Archie también decidió dejar muchos signos de interrogación en su carta. Mientras tanto, Garrett también molestaba a la chica con sus cartas. El chico le proponía insistentemente quedar. Sin embargo, su persistencia empezaba a aburrir a la protagonista. Dejando el teléfono a un lado, la chica volvió de nuevo a leer las cartas del príncipe. La chica descolgó el teléfono para contestar a Garrett. Cordelia le pidió que no la molestara. El chico estaba a punto de escribir algo en respuesta, pero de repente se dio cuenta de que ya había sido bloqueado. La protagonista le pidió a Archie que hablara del pasado, ya que ella aún podría conocer su historia gracias al manuscrito que recibiría mañana. Cordelia se disculpó por haber escrito tantas cartas. Ahora no estaba del mejor humor, así que tenía que desahogarse de alguna manera. Sentado en su escritorio, el príncipe ni siquiera se dio cuenta de que había amanecido un nuevo día. Iba a ir a casa de Silly temprano esta mañana, como le había aconsejado Cordelia, pero Etude in Crimson era tan extraordinario que lo leyó de una sentada sin ni siquiera levantarse. Macbeth, aunque hermosa, es una historia muy violenta, sangrienta y triste. Y en Cumbres Borrascosas, parecía como si realmente existiera algo que hace que el alma de la gente se vuelva del revés. Era culpa de Cordelia que el joven no pudiera dormir sin antes terminar todos esos libros. El príncipe estaba a punto de dormir un poco, pero en ese mismo momento, Cecilia irrumpió en su habitación. Estaba acusando a su hermano, sugiriendo que podría ser miembro de alguna facción. Archie no la entendía. El príncipe siempre había ido al monasterio, evitando los acontecimientos aristocráticos, pero esta vez había vuelto a casa mucho antes. Además, Cecilia no entendía las razones por las que había decidido cerrar el convento. La hermana de Archie adivinó de inmediato que podía estar ocultando algo allí. El joven intentó apartar la mirada con gesto asustado. Resultó que la muchacha había enviado a alguien al convento para vigilarlo. El príncipe no entendía qué era exactamente lo que había llamado la atención de su hermana. Tal vez fuera el hecho de que el joven hubiera llegado a casa en plena noche. Resultó que el pobre viejo Beder tenía miedo de decir algo innecesario, así que había cerrado el monasterio por completo. Se hizo evidente que el príncipe Archie se comportaba de forma demasiado sospechosa. Entonces, el muchacho tuvo una buena idea. El joven afirmó que había traído el libro directamente del monasterio. Cecilia ordenó al muchacho que contara más cosas. El príncipe Archie tendió el libro a su hermana. La muchacha se sorprendió por su extraño aspecto. No había sido creado en la escuela del monasterio, y si se creía en las palabras de Beder, este libro había sido dejado allí por alguien. Cecilia se sorprendió por ello, pues el libro parecía de lo más sencillo. La muchacha supuso que podría haber sido traído de algún barrio pequeño como Aldar. Por suerte, el príncipe ni siquiera tuvo que pensar en la mentira, pues su hermana estaba haciendo ella misma un gran trabajo. El joven comenzó a hojear el libro, afirmando que contenía algo increíble. Cecilia supuso que Archie reescribiría el libro y luego se lo llevaría al convento. El príncipe Archie dijo que lo reescribiría y lo decoraría, pero su hermana no se lo creyó, ya que esa razón parecía demasiado insignificante para cerrar el convento. El príncipe dijo que había cerrado el convento porque quería trasladar todos aquellos libros y enseñárselos a su hermana. Cecilia preguntó a su hermano si había leído los libros. Archie asintió con la cabeza y los calificó de sumamente interesantes. El joven sugirió a su hermana que eligiera uno de los libros. Tomando uno de los libros, la muchacha abandonó los aposentos del príncipe. Resultó que Cecilia no estaba encantada con la lectura de Macbeth, porque al día siguiente, este libro voló directamente a la cabeza de Archie. La muchacha estaba indignada porque el príncipe le había enseñado aquel libro. Le gritó que ni se le ocurriera convertirse en gobernante a menos que fuera capaz de asesinar. Y si mataba y se sentaba en el trono, se volvería loco. Al príncipe Archie le hizo verdadera gracia la reacción de su hermana. Probablemente nadie más que Cecilia interpretó el libro de esa manera. A la muchacha no le gustó nada que su hermano siguiera riéndose.
Archie empezó a defenderse, diciendo que ella misma había elegido leer un libro así. Además, si lo había hecho, Cecilia no era Macbeth, sino Lady Macbeth. La muchacha se puso rígida e hizo una mueca desagradable. El príncipe había dicho que ella no era alguien que mataba gente sin siquiera contemplar la posibilidad de convertirse en reina, ni era alguien cuyo espíritu era increíblemente débil. Era como Lady Macbeth, es decir, una serpiente que susurraba a su marido que debía ser más valiente y matar a todo el mundo para convertirse en rey. Cecilia estuvo de acuerdo, diciendo que Lady Macbeth era mucho más creíble, porque incluso después de matar a todo el mundo, no había forma de que se volviera loca. De repente, Archie se dio cuenta de que ya debía confesar que hacía poco había encontrado la casa donde vivían la princesa y el caballero. Fue en ese momento cuando el joven terminó su carta. Cordelia se quedó realmente insatisfecha porque quería saber la continuación. La protagonista preguntó insistentemente por escrito qué había pasado después y cómo había reaccionado Cecilia. Sin embargo, el príncipe Archie dijo que contestaría más tarde, porque ahora estaba de camino hacia el rey para cumplir el encargo recibido por la muchacha. Razón de más para que Cordelia necesitara tanto sus cartas, si mañana podía conseguir la historia original. La muchacha confesó que en realidad Cecilia le caía bien, pues era muy raro encontrar personajes que siguieran con tanta confianza el destino de la villana. De repente se puso a llover. La niña decidió escribir al príncipe Archie sobre el tiempo que hacía fuera de su ventana y le preguntó cómo podía enviarle una carta de vuelta. Resultó que hoy también llovía en el mundo del príncipe Archie. El joven preguntó a la chica de la carta si ya había conseguido el original. Archie supuso que en ese caso Cordelia ya sabía todo lo que había pasado. Sin embargo, la chica no sabía nada de la continuación de la historia, porque nunca consiguió leerla. También al final de la carta, el protagonista señalaba que era bastante guapa. El príncipe escribió que un intento repentino de seducirle con su aspecto no funcionaría. Además, estaba seguro de que era poco probable que llegaran a conocerse. El joven preguntó a la chica si describiría su aspecto en su próxima carta, ya que tales fantasías le ponían más nervioso de lo que pensaba. El príncipe se decidió por fin a contar la historia que le había ocurrido ayer. Archie contó a su hermana cómo, por casualidad, había tropezado con una cabaña en la que vivían una princesa y un caballero en medio de la espesura de un bosque. Había una lápida en el jardín, en medio del bosque, y un cuadro colgado en el primer piso. Cecilia le preguntó a Archie si se lo había contado a su madre. El príncipe dijo que lo primero que había contado de la noticia era solo a su hermana. La muchacha supuso que en tal caso, la reina querría hacer heredero al hijo de la princesa, y el anterior rey la apoyaría con ambas manos. Por alguna razón, Cecilia estaba 100% sorprendida de que ocurriera así. Incluso Archie se preguntaba cómo se las había arreglado para prever los acontecimientos del libro con tanta exactitud. Entonces el príncipe le tendió el libro a su hermana. Le informó de que le enseñaría la historia a su madre y al anterior rey, ya que podría convencerles. El príncipe Archie prometió a su hermana estar siempre de su lado, ya que es tan malvada que resulta incluso difícil de imaginar. Cecilia pateó al joven en la pierna. Archie declaró que, aunque tenía un carácter difícil, seguía pensando que el trono era más adecuado para ella que para cualquier otro. La muchacha sabía que Archie no tenía ni un ápice de ambición. El príncipe había especulado con la posibilidad de que el anterior rey hubiera depositado todas sus esperanzas en aquella niña. Sonriendo con suficiencia, el príncipe volvió a decirle a su hermana que cogiera el libro y lo leyera con más detalle. Archie preguntó a Cecilia si creía que si su madre leía el libro, podría dejar de culparse un poco por haber hecho sufrir a la princesa. La chica no podía creer que un libro pudiera cambiar algo, pero el chico la convenció de que era una historia muy romántica, sobre todo porque, a diferencia de ellos, a la actual reina le gusta mucho el romanticismo.
Entonces Cecilia estuvo de acuerdo en que con la elocuencia de Archie, algo podría salir bien. El príncipe preguntó sin rodeos a su hermana si le gustaría encontrar un heredero legítimo al que matar. De hecho, en ese momento, Archie estaba usando un libro diferente al original. Su hermano trató de convencer a su hermana de que, al igual que Macbeth, solo conseguiría volverse loca y temblar de miedo el resto de su vida. El príncipe recordó la historia de Cecilia torciéndole las muñecas a su hermano de 10 años, con tal de salir del lugar donde los habían encerrado sus secuestradores. La hermana de Archie era la clase de persona que mataría hasta al marasmo senil si se le ocurriera. Así que si la chica quería convertirse de verdad en reina, debería haber trazado un plan, no haber matado a alguien. Archie aconsejó a Cecilia que pareciera una flor pura y luego se convirtiera en una serpiente escondida debajo de ella. La niña preguntó entonces por qué su hermano quería darle poder. Archie dijo entonces que lo hacía porque la quería. Así que después de convencer a Cecilia de que estaba de su parte, Archie prometió encontrar al chico pelirrojo y ayudarle a participar en el juego de la tan esperada unión con una familia armoniosa y amorosa. Una sonrisa apareció en el rostro de Cecilia. Era una expresión facial que solo podía verse cuando estaba completamente relajada. Después, los hermanos contaron a los demás la cabaña que habían descubierto. El antiguo rey incluso lloró. Abrazó a Cecilia y sus lágrimas siguieron cayendo en granizo. Ella, a su vez, le dio unas ligeras palmaditas en la espalda. Archie comenzó a elogiar a su hermana, diciendo que ella había desempeñado un papel muy importante en esto. Ya había reunido un equipo para buscar al hijo de Edwina. Sin duda, este niño, que había perdido a sus padres, debía sentirse muy solo ahora, por lo que sin demora debían encontrarlo para rodearlo del calor y el amor de la familia. La madre de Archie declaró entonces que le gustaría criarlo como a su propio hijo. Así que el joven continuó agitando a la reina para que diera amor sin fin a este niño y convirtiera al caprichoso hijo menor, no muy educado, en un niño dulce y encantador. Todo parecía ir según lo previsto. Los esfuerzos de Archie merecían los mayores elogios. En la siguiente carta, Cordelia se dirigió al príncipe, llamándolo su flor inmaculada. La muchacha admiraba el éxito con que él había llevado a cabo su plan. La protagonista escribió al príncipe que, obviamente, él tenía más talento que ella a la hora de mentir para bien. Después de todo, Cordelia, en aquella situación con el regalo de un libro, apenas era capaz de evitar preguntas innecesarias. De repente, la chica decidió preguntar por Cecilia. Siguiendo leyendo las historias del príncipe, Cordelia empezó a pensar en el hecho de que su hermana no es tan malvada como puede parecer a primera vista. La protagonista le pidió al príncipe que le confesara que él tampoco la odiaba. Al fin y al cabo, en sus cartas Archie se mostraba como un hombre que deseaba sinceramente que su hermana ascendiera al trono. Sin embargo, a Cordelia le pareció que el príncipe no era el tipo de hombre que manipularía a propósito los corazones de los demás. La muchacha pidió a su interlocutor que respondiera más bien sobre cuáles eran sus verdaderos sentimientos. A Cordelia también le interesó mucho la historia de cómo Cecilia le retorció las muñecas a su hermano. Su hermana parecía un personaje muy interesante. El príncipe Archie estaba leyendo la carta que había recibido. Decidió contarle a Cordelia cómo le habían retorcido las muñecas. Para contárselo, Archie tuvo que empezar por lo que ocurrió cuando tenía 8 años. A esa edad, empezó a adquirir conocimientos importantes para un futuro receptor. Su madre le estaba preparando para su futuro papel como heredero del país. Archie también empezó a ejercitarse en la equitación, la diplomacia, el arte de blandir la espada, la magia de ataque y defensa, las lenguas balear y aldar, etc. Como Cecilia era 5 años mayor, empezó antes su entrenamiento. Pero las clases preparadas para ella por el emperador eran magia curativa, etiqueta cortesana, baile, floristería, etc. Si Archie se viera obligado a recibir tales conocimientos, simplemente disfrutaría del proceso.
Pero para Cecilia, tal entrenamiento era demasiado aburrido. Por eso, la niña empezó a pedir permiso a sus padres para asistir a las mismas clases que recibía Archie. Su madre pensaba que tales conocimientos no serían adecuados, porque Cecilia iba a convertirse en reina, no en rey. Sin embargo, tal cosa enfureció a la niña, ya que su madre había conseguido convertirse en rey. Sin embargo, para seguir manteniendo la paz con Reutlingen, su familia estaba obligada a celebrar una boda real. Pero a Cecilia tal cosa le parecía inaceptable, porque esas cosas las podía hacer su hermano. La niña empezó a intimidar a su hermano mayor. Dijo que no jugaría con una niña que no había aprendido la etiqueta de palacio. Cecilia humillaba a su hermano a propósito, queriendo demostrar que sus conocimientos no eran tan importantes como los de ella. El príncipe Archie se dio cuenta entonces de que Cecilia le intimidaría hasta conseguir lo que quería. Así que el muchacho apeló a su madre para que le permitiera asistir a todas las lecciones que figuran en el programa de estudios de su hermana, incluyendo floristería, etiqueta de palacio, baile, magia curativa de las ceremonias del té y cosas por el estilo. El anciano emperador, que no se oponía a ello, dio su consentimiento, aunque posteriormente la madre de Archie se sintió completamente confundida. Entonces Cecilia declaró que si su hermano estudiaba lo que ella enseñaba, la niña también quería estudiar lo que él enseñaba. Su madre protestó, ya que se trataba de una princesa que algún día sería la princesa de todo un país, por lo que no debería aprender magia de ataque además de artes de la espada. Cecilia continuó argumentando, diciendo que Archie también podría hacerlo bien en las tareas que se le encomendaran. Incluso podría convertirse en reina, ya que poseía una apariencia atractiva. Incluso el propio Archie estaba de acuerdo en que era mucho más guapo. Así, después de una semana en la que Cecilia intimidó a su hermano menor, pudo entrar en el mundo que deseaba. Archie escribió a Cordelia que había tenido la intención de contarle lo de las muñecas cortadas, pero pensó que a su compañera le interesaría saber por qué de repente había empezado a hablar de las lecciones de su prometida. Antes de que Heathcliff empezara a suspirar por el fantasma de Cathy y a gritar su nombre, entre ellos había amor y un afecto increíblemente desesperado. Todas las historias tienen un contexto. Así que antes de entrar en materia, en opinión del príncipe, vale la pena liberar las muñecas. El príncipe decidió tomarse un breve descanso y leer las cartas que Cordelia le enviaría. En efecto, la muchacha estaba encantada con la historia de infancia que él le había contado. El protagonista se burló, diciendo que ahora no le interesaban las muñecas, sino más bien las historias sobre las ocupaciones de las novias. El príncipe Archie declaró que no se avergonzaba en absoluto de su pasado. Solo los hombres de verdad pueden tomar esas clases con confianza. ¿De qué sirve aprender el arte de la espada si no sabes sostener bien una cucharilla? No puedes rechazar una lanza voladora si le temes a la espina de una rosa. Archie garantizó que ningún caballero del reino de Vinsoten podría manejar una espada con tanta elegancia como él. En cualquier caso, satisfaciendo la curiosidad de Cordelia, el joven le aseguró que había aprobado todas las asignaturas en 2 años. La segunda generación de Reutlingen se casó muy pronto, por lo que Archie ya no podía asistir a las clases de formación de novias con la excusa de querer casarse. El príncipe admitió que incluso estaba un poco molesto por ello. A diferencia de Cecilia, que no tenía forma de tener éxito en esas lecciones, el príncipe Archie tenía una aptitud sobresaliente en todo lo que emprendía. El joven suponía que Cordelia estaría interesada en conocer sus habilidades, pero desgraciadamente no tenía la oportunidad de coger a la muchacha de la mano y llevarla a bailar o invitarla a un té caliente. Así que el príncipe decidió enviar un ramo de flores recogidas personalmente. El joven afirmó que su situación era muy inusual, porque nunca podría saber qué expresión tendría la muchacha al recibir esas hermosas flores. La chica abrió la caja con alegría, pero se quedó estupefacta ante lo que vio. Dentro había un ramo de flores rancias. La protagonista estaba realmente desconcertada por semejante fracaso.
Le entristecía que el príncipe Archie estuviera tan lejos de ella. Cordelia se convenció de que sus cajas mágicas se veían afectadas por el tiempo. La chica admitió que, por mucho que lo sintiera, desgraciadamente las flores habían llegado marchitas. Sin embargo, el tiempo no las había tratado con demasiada dureza, pues aunque habían perdido su frescura, aún lograban conservar su forma original. Además, Cordelia no tuvo más remedio que reconocer el hecho de que, efectivamente, Archie había resultado ser tan talentoso escribiendo de verdad como escribiendo. La chica prometió que, si alguna vez se encontraban, se aseguraría de averiguar qué otras habilidades tenía. La protagonista le dijo que estaría esperando una larga carta. También está preocupada, ya que es posible que las muñecas que se rompió entonces aún no se hayan recuperado. Como regalo de vuelta, la chica decidió enviar al príncipe una pluma estilográfica muy querida para ella, así como un cuaderno comprado en Portugal. La chica añadía en la carta que la pluma estilográfica escribe con mucha suavidad, por lo que le resultará mucho más cómoda que un bolígrafo. Y aunque el papel del cuaderno regalado no es tan espléndido como el papel marcado con el sello Winsothen, sigue siendo bastante resistente. El príncipe escribió que gracias a tal regalo, conservaría las cartas de Cordelia durante mucho tiempo. Luego, cuando todos los preparativos estuvieron terminados, la protagonista sugirió a su interlocutor que volviera al tema de las muñecas. Al probar el regalo que había recibido, el príncipe Archie se quedó realmente sorprendido de cómo una pluma podía ser tan fina. Ahora tenía claro cómo Cordelia podía responder a sus cartas con tanta rapidez. El príncipe trató de refrenar su deseo de ir ahora a la escuela del convento para presumir ante Beder, pues esta noche iba a ser un devoto amigo por correspondencia. El joven repitió que en su última carta había mencionado cómo Cecilia había empezado a adquirir conocimientos importantes para su futura sucesora. Ni qué decir tiene que el príncipe era elogiado en todas las clases. El muchacho intentaba ayudar a su hermana, pero los profesores seguían tratando a Cecilia con ligero desdén, ya que tales conocimientos no eran honrados para la muchacha. La hermana de Archie empezaba a envidiarle, ya que a pesar de sus logros, seguía siendo vista solo como una princesa. Archie se sentía muy avergonzado de que la princesa no quisiera hablar con él. Sin embargo, incluso siendo un niño pequeño, el príncipe se dio cuenta de que algo injusto estaba pasando. Su naturaleza despiadada era perfecta para aprender artes marciales. Sin embargo, aparte de que estas clases te ayudan a analizar y pensar bien tus movimientos, solo te enseñan intrigas palaciegas y engaños. En este aspecto, Cecilia era superior a Archie, pues sabía muy bien cómo engañar a su oponente y descubrir todas sus intrigas. 2 años después de estos acontecimientos era un buen día. El príncipe Archie mencionó que tenían un instructor de equitación muy bueno, que se llamaba Karashan. El joven siempre le preguntaba sobre las viejas historias de Balea, ya que el maestro era de Aldar. Poniendo al muchacho en la silla de montar, el instructor de equitación afirmó que si Archie montaba a caballo, podría llegar a donde su alma deseara. El príncipe preguntó entonces a Karashan si había aprendido su inusual pronunciación en Aldar. El maestro interrogó al muchacho sobre lo que quería decir. Entonces Archie le dijo que cuando pronuncia el nombre Archie, habla como en ballet, Príncipe Archie y suena bastante raro. Entonces el profesor confesó que lo había aprendido allí. También pidió que se mantuviera en secreto. Archie prometió que no se lo diría a nadie. El niño interesado quería saber a dónde irían hoy, pues la última vez habían viajado incluso fuera del castillo real y habían llegado hasta las calles comerciales. Durante el paseo, Karashan les había dicho a Cecilia y Archie que viajarían al campo situado al oeste. El astuto profesor sugirió que dejaran atrás a los demás profesores y cabalgaran a toda velocidad. Mientras Archie se alegraba de la sugerencia, Cecilia empezó a sospechar algo. Mientras cabalgaban alejándose de la ciudad, el príncipe oyó de repente el pisotón de cascos de jinetes extranjeros.
Cahan dijo a Archie y Cecilia que se detuvieran. El muchacho no entendía por qué les decían que se detuvieran. De repente, una hoja afilada se colocó justo en la garganta del confundido príncipe Archie. El niño solo se despertó cuando ya estaban atados. Cecilia intentó despertar a su hermano con sus gritos. Fue entonces cuando el príncipe se dio cuenta de que les habían robado. Mirando las manos atadas de su hermana, Archie le dijo que esos nudos se hacían en balea. Cecilia miró a su hermano con desdicha, pues parecía que todo este tiempo había estado ocultando el origen de su tutor. El desconcertado príncipe estaba realmente molesto por el hecho de que Karashan se hubiera ganado primero su confianza y luego los hubiera traicionado tan furtivamente. El muchacho incluso se ofreció a ir a ver a su tutor y pedirle que no lo hiciera, para luego regresar todos juntos al castillo. Sin embargo, Cecilia interrumpió a su hermano, llamándole tonto. De repente, la chica le dijo que se mordiera el hombro. Archie no la entendió. Sin embargo, su hermana mayor volvió a repetirle enfadada que le mordiera el hombro. Cecilia le pidió a su hermano que se arrastrara más cerca para que el mordisco fuera más fuerte. Archie mordió ligeramente el hombro de su hermana con los dientes. Resultó que lo hizo para evitar que su hermano gritara de dolor al intentar retorcerle las muñecas. Al oír el extraño sonido, Karashan se acercó a los niños atados para ver si todo estaba bien. Después de asegurarse de que nadie había escapado, volvió tranquilamente hacia los otros bandidos. Archie empezó a quejarse, pues le dolía todo, pero Cecilia le dijo que no tendría problema en curarse con magia curativa. La chica le dijo al chico que se recompusiera y la soltara inmediatamente. Archie estaba preocupado, porque si les pillaban, se meterían en un buen lío. Cecilia dijo que si hay una cabeza, significa que vale la pena usarla. Después de decir eso, la chica agarró la masa y salió corriendo de la tienda bruscamente. Inmediatamente de un golpe aplastó la cabeza de Karashan, que siempre le sonreía. Archie se sintió orgulloso de Cecilia, pues si él hubiera estado en su lugar, no habría sido capaz de hacer algo así. Cecilia era exactamente la clase de persona en la que él nunca habría podido convertirse. Por eso Archie siempre había creído que su hermana debía ser la que ascendiera al trono. Ella seguramente sería capaz de manejar sin ayuda este extraño sistema de poder que ahora estaba en las antiguas manos del rey y de su madre. Además de ser capaz de deshacerse de él de forma competente y hacerse cargo de Winsoten, sometería a todos los señores feudales infieles y sería capaz de negociar con el imperio Reutlinen, pues era capaz de cosas que ni siquiera Archie podía imaginar por el bien de Winsoten. El príncipe esperaba haber logrado responder a la pregunta de Cordelia. Ahora la muchacha también podía saber rápidamente por qué no había podido leer los manuscritos de Encelin. Después de esta historia, la protagonista se alegró aún más de haberle dado una pluma a Archie, porque ahora le resultaba mucho más cómodo escribir. Cordelia también añadió que se había enamorado de Cecilia, la verdadera Lady Macbeth. Ahora le tocaba a Archie esperar la carta. Le pidió a Cordelia que contara su historia lo antes posible. La muchacha no estaba segura de que su historia fuera tan valiosa como para estar a la altura de la larga espera del príncipe, pues su vida no era tan dinámica como la de Winsoten. Ayer, Cordelia tuvo un esperado día libre. Ese día llovía. La muchacha estaba esperando la carta del príncipe y se disponía a ir a Portobello. Pero de madrugada alguien llamó al timbre de su puerta. Al abrir la puerta, la chica vio a un chico. Sin embargo, le costaba entender cómo podía conocerlo. La chica le saludó torpemente. Cordelia supuso que podría tratarse de uno de los empleados de la empresa asociada a ellos. El desconocido saludó. Tenía acento americano. Fue entonces cuando la protagonista se dio cuenta de que se trataba de Mark Rochlin, también conocido como coleccionista de libros antiguos. Era obvio entonces que había sido contratado por Marian. El joven quería echar un vistazo al libro en cuestión. La chica le dejó entrar amablemente. El muchacho empezó a resentirse de inmediato, pues un tesoro así no se puede dejar al aire tan fácilmente.
Mark Rufflin le dijo a Cordelia que podía proporcionarle gratuitamente una caja fuerte al vacío para guardar los libros viejos. La chica dijo con una sonrisa incómoda en la cara que, de todas formas, no iba a vender el libro. Sin embargo, el coleccionista, por alguna razón, afirmó que Cordelia sin duda lo vendería. En agradecimiento por el hecho de que la chica decidiera examinar el libro, Mark Rufflin se ofreció a invitarla a comer. La protagonista decidió aceptar la propuesta. Sentados en el café, empezaron a hablar de literatura. El chico confesó que le gusta mucho más comprar libros que leerlos. Le interesaban los libros lujosos y de aspecto bonito. La chica se quedó un poco perpleja, porque no entendía cómo se podían amar los libros solo por su aspecto. Mark Rufflin le pidió a Cordelia que le preguntara cuál era su libro favorito. La chica lo hizo. Resultó que su obra favorita era El Rey Lear. Y esto es bastante irónico, porque se trata de una de las tragedias de Shakespeare en la que una chica llamada Cordelia intenta superar la pobreza. Guy preguntó a la protagonista si le consideraría un enemigo, a pesar de que a él le gustaban mucho más las comedias que las tragedias. A diferencia del chico, Cordelia era una ávida fan de las tragedias. En respuesta, el chico dijo que casi nunca había visto algo bello estar triste. Tales palabras le parecieron una broma a la muchacha, pues, en su opinión, las cosas bellas también podían ser tristes. Tal vez Mark Rufflin no se diera cuenta de ello, ya que era lo bastante famoso como para aparecer incluso en televisión en programas sobre cosas antiguas. La chica pensó en el hecho de que su madre también había tenido una tienda de antigüedades. Cuando dejó de llover, Cordelia y Mark salieron del café. El tiempo era tan hermoso que era como si les susurrara que se enamoraran de alguien. Cuando estaban a punto de irse, la chica agradeció cortésmente al coleccionista. También añadió que, de todas formas, no iba a vender el libro. Mark Rufflin replicó que, tanto si Cordelia iba a venderlo como si no, seguía mereciendo la pena cuidar el libro. El tipo estaría agradecido incluso si la chica accedía a quedar un rato y le dejaba examinar el libro un poco mejor. Cordelia había aceptado la oferta, aunque, mientras la chica se marchaba a casa, se le pasó por la cabeza la idea de que tal vez se había comportado de forma un poco grosera. De repente, la protagonista recordó que se había olvidado el paraguas después de comer. La chica tenía intención de volver a por él. Sin embargo, en cuanto se dio la vuelta, chocó inmediatamente con Mark Rufflin. La distancia entre ellos era tan corta que casi se besaron. Cordelia preguntó torpemente al chico qué estaba haciendo. Mark empezó a excusarse y a disculparse torpemente. La chica, agitando las manos, afirmó que todo estaba bien. De vuelta a casa, la protagonista pensó durante largo rato en lo ocurrido. Estaba confusa por aquel ambiente que hacía pensar que debían besarse, porque su encuentro ni siquiera era una cita. Afortunadamente, Cordelia pudo distraerse fácilmente después de este incidente, porque hoy tenía otra cita. Necesitaba llegar pronto a Portobello. La protagonista estaba segura de lo que Remy y Patrick habían dicho acerca de que esa tienda estaba cerrada los miércoles, pero hoy las luces estaban encendidas. Al ver a Liam en la tienda, Cordelia se sorprendió mucho. Empezó a preguntarle cómo había llegado hasta allí, pero él no se apresuró a contestar. La muchacha quedó una vez más impresionada por la belleza del joven. Liam preguntó a una avergonzada Cordelia si se encontraba bien. El joven invitó cortésmente a la muchacha a tomar una taza de té. Sentados a la mesa, Cordelia le preguntó si la señorita Anne Selling le había pedido que le entregara los manuscritos. El muchacho se mostró reacio a dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Entonces, la protagonista le preguntó a Liam si él era realmente el autor del cuento. El joven dijo que en otro tiempo le habían elogiado por sus cuentos, porque era bastante bueno escribiéndolos. Sin embargo, Liam contestó sin rodeos que él no había escrito el libro. Desconcertada, Cordelia preguntó al muchacho si había visto alguna vez al escritor. El joven respondió afirmativamente. La protagonista quería preguntarle muchas cosas a Liam,
pero por respeto a su vida personal, intentó controlarse de alguna manera. Liam le dijo a la chica que si seguía mirándole de esa manera, se vería obligado a contestar absolutamente todo lo que ella le preguntara. Cordelia sugirió que en ese caso se sentiría cómoda preguntando todo sin rodeos. Liam dijo que era una pregunta que no podía responder, así que sería muy doloroso para él. La muchacha dijo que la señorita Remy había mencionado que la tienda estaba cerrada los miércoles. Cordelia le preguntó entonces a Liam si hacía algún tipo de comercio ilegal en aquel lugar. En ese mismo momento, justo a espaldas de la protagonista, su compañera de trabajo, a la que había rechazado no hacía mucho, golpeaba el cristal. Liam, con una sonrisa en la cara, preguntó si la chica le denunciaría a la policía en ese caso. Cordelia le dijo al joven que estaba utilizando con éxito su rostro como si fuera una especie de arma. Liam tomó las palabras como un cumplido. De repente, Garrett irrumpió en la tienda de antigüedades. El protagonista estaba completamente desanimado por su aspecto. La chica se sintió visiblemente incómoda por su presencia. Garrett exigió a la chica que le contestara. Señalando con el dedo a Liam, el molesto compañero de trabajo afirmó que el chico la estaba utilizando. El protagonista dijo que en realidad no era así en absoluto y que Garrett ni siquiera iba a escucharla. A la compañera le preocupaba qué hacía la chica en aquel anticuario si, como se decía, no trabajaba los miércoles. La protagonista empezó a indignarse, preguntando por Garrett, ¿qué hacía aquí siquiera? Sin embargo, el exasperado no se iba a ir de aquí tan fácilmente. Le molestaba que Cordelia le hubiera rechazado, a pesar de que podría haber ido a la tienda con él. De repente, Garrett agarró a la chica por el bolso, solo que por su descuido también le tiró del pelo. Liam corrió hacia la muchacha para ayudarla a desenredar sus rizos. Gritando, Garrett giró para golpear al joven. Por suerte, Liam pudo agarrarlo fácilmente y contraatacar. Avergonzado, Garrett salió corriendo de la tienda de antigüedades. Cordelia miró a su salvador con admiración. Estaba contenta porque Liam la había defendido. Avergonzado por semejante mirada, el joven llegó a sugerir a la protagonista que dieran un paseo. Cordelia y Liam caminaban por una calle tranquila y desierta. Ya había anochecido. La protagonista admitió que enseguida pensó que el joven había instalado algo en la caja mágica. La chica confesó que incluso sospechaba que Liam podría haber entrado ilegalmente en su casa. El joven le preguntó a Cordelia si seguía pensando lo mismo. La protagonista bromeó diciendo que había empezado a sospechar que algo andaba mal después de que el joven desapareciera de la tienda de antigüedades. Cordelia comentó que el chico tenía suerte, porque podía resolver absolutamente cualquier problema con su sonrisa. Se hacía tarde, así que la protagonista dijo que tenía que marcharse. Preguntó interesada al chico si quería despedirla. Entonces, el joven afirmó que lo haría encantado. Viajaron juntos en el autobús. La chica dijo que necesitaban cambiar a otro transporte, pero Liam sugirió que caminaran para relajarse un poco. El chico dijo que no era mala idea, porque a la chica le gustan los paseos largos. Sin embargo, el protagonista no podía entender cómo Liam conocía esa información. El joven dijo que todas las personas que le rodean admiten que les gusta pasear a pie. La chica preguntó si Liam pasaba tiempo con mucha gente de esa manera. El joven afirmó que Cordelia es la primera persona que le preguntó sobre tal cosa. El chico también admitió con franqueza que no tenía mucha experiencia en relaciones. Finalmente, caminaron hasta su casa. Antes de marcharse, el joven entregó a la chica el manuscrito prometido. Liam le pidió a la protagonista que se familiarizara con él un poco más tarde. Entonces, Cordelia se preguntó si había alguna razón por la que no podía leer ahora la continuación de la historia.